Buenas. Hola. Tanto tiempo. ¿Cómo les va? Bueno, esperamos unos minutitos a ver si se suman. Si no, arrancamos igual. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sandra. Ya algunos nos conocemos, por eso las caras. Bueno, igual te has tomado vacaciones de Myanmar, así que Qué bueno verte, Eli. Yo vi las sí. historias y me imaginé que capaz que podías estar en el curso. Solamente en esta, en la primera. Ah, Ya después los voy a estar acompañando no. Pero bueno, los vamos a después estar acompañando también. Bueno, entendíamos que preferiado iba a haber poca convocatoria, pero bueno, esperamos unos minutitos a ver si se suma alguien más. Los valientes se sumaron hoy. Bien, bueno. Cualquier cosa, cualquier consulta que vayamos conversando, van preguntando en el chat. Es muy probable que no los vea porque al estar compartiendo la pantalla no veo las caras si me están entendiendo, si eso ya lo saben o si levantan la mano, no los voy a estar viendo. Así que cualquier cosa, escriben en el chat y bueno, por ahí podemos aprovechar que son poquitos para poder resolver algunas consultas o hacer algo un poco más dinámico y no tan expositivo, ¿sí? Eh, y bueno, para que sea aprovechable este espacio. Bueno, algunos ya nos conocemos, pero mi nombre es Elizabeth, eh, soy coach de First Lego League, también doy clases de pensamiento computacional en Uruguay, soy argentina. Eh, Así que bueno, espero poder contribuirles un poquito en todo esto y poder acompañarlos en este proceso que la verdad que es maravilloso. Eh, y bueno, la verdad que si bien ustedes están del otro lado, poder ver cómo crecen los chiquilines y las chiquilinas en todo este proceso es la verdad que es re gratificante. Eh, bueno, dicho esto, vamos a empezar un poquito. La temática de este encuentro es sobre la mecánica del robot, es decir, sobre la estructura, sería como el esqueleto del robot, en donde, bueno, si empezamos con este robot, con estas bases, y el buen diseño, vamos a poder eh, avanzar y poder complementar todo el funcionamiento de todo lo que el resto conlleva, ¿sí? Ya sea programación, proyectos. Pero bueno, la mecánica del robot es como una de las patas fundamentales dentro del proyecto o programación y valores de la First Lego League que van a ir acompañando todo este proceso. Bien. Un poquito de lo que vamos a conversar son, bueno, la estructura del robot, los tipos de robot que tenemos y mecanismos. ¿Sí? Van a ser uno de los tres ejes que vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo un poquito de qué se trata. Bien, bueno, dentro de este diseño
de la estructura y del robot. Vamos a empezar con un poquito las piezas, ¿sí? Que ya las conocemos, pero muchas veces vamos trabajando de manera intuitiva y muchas veces no sabemos bien el funcionamiento o para qué me podría servir, si para poder generar velocidad, dirección, fuerza. Entonces vamos a ir viendo un poquito de esas piezas. Cualquier cosa, bueno, también tengo acá algunas como para que seguramente ustedes las tienen ahí, para que les vayamos viendo y explorando y vayamos viendo de qué se tratan y en qué lugar los podemos ir colocando dentro de la estructura del robot, ¿sí? Vamos a empezar, bueno, con los engranajes. Muchas veces los usamos en los mecanismos, ¿sí? Y los usamos, si bien estaba en el tercer eje, los mecanismos, vamos a ir viendo un poquito para que los vamos a ir usando. Estos engranajes nos van a servir tanto, tenemos de este tamaño, como también tenemos de estos en algunos tipos. Muchas veces nos confundimos con las poleas también, que las vamos a ir viendo. Si bien estas herramientas, ¿sí? Estas piezas, las usamos en estos robots que si bien tienen funcionamiento dentro de un juego, si dentro de un contexto, muchas veces sirve poder contextualizarlo o ponerse en el lugar de, bueno, en qué maquinaria se usan estos engranajes, en qué maquinaria se ve este funcionamiento, por ejemplo. eh, ¿Vieron las grúas que suben y bajan con engranajes? Bueno, de qué manera lo hacen funcionar en esos vehículos, bueno, podemos trasladarlo y generar un tipo sería de robot un poco más pequeño para poder llevarlo a ese tamaño y que nos sirva también y poder visibilizarlo de esa manera. Los engranajes nos van a servir de impulsor, es decir, que van a girar mediante la fuerza externa, ¿sí? Es decir, van a girar desde la fuerza externa, como por ejemplo un motor. Lo podemos llevar a los motores. Cualquiera de los engranajes gira mediante otro, que es decir, se va a ir impulsando, ¿sí? Y va a proporcionar una fuerza de salida, es decir, que cuando tengo un engranaje de entrada va a generar una fuerza de entrada y el engranaje de salida me va a generar esta fuerza de salida. El uso del sistema de engranajes generan cambios de velocidades, ¿sí? Muchas veces, tanto de velocidades como dirección, de fuerza. Si queremos hacer que nuestro mecanismo tenga, por ejemplo, mayor velocidad, vamos a hacer que el engranaje, eh, por ejemplo, si el engranaje pequeño lo ponemos sobre el motor y que gire 10 vueltas, el engranaje más grande va a generar una vuelta, por ejemplo. Entonces ahí podemos ir haciendo y equilibrando el cambio de velocidad o ver en qué mecanismo queremos equilibrar, poner mayor o menor velocidad. Para esta sección nos van a servir, en este caso, los engranajes para poder hacer cambios de velocidades, hacer cambio de dirección, cambio de fuerza. Tenemos algunas ventajas y desventajas de los engranajes y, por ejemplo, podemos aumentar la fuerza de salida, ¿sí? O el aumento de velocidad en el mismo tiempo. Así que bueno, podemos ir haciendo, depende para qué queramos nosotros o cuáles son nuestros objetivos de velocidad que queremos que tenga nuestro robot, ¿sí? Entonces, por cada número yo le digo dientes, no sé si está bien dicho, pero se divide de este número de dientes si el engranaje es impulsado por el número de dientes del engranaje impulsor. Es decir, que se denomina como una relación de transmisión, ¿sí? Es decir, si un engranaje impulsado tiene 24 dientes, engrana con uno de 48, ¿sí? La relación va a ser 1 a 2 y eso significa que
que o sea, que la velocidad va a ser el doble, ¿sí? Entonces, los engranajes siempre traten de compararlos con las máquinas, ¿sí? Que controlan velocidades y movimientos rotatorios, ¿sí? O fuerzas de giro para poder hacer, sobre todo, en estos mecanismos que luego los van a ir probando y van a ir viendo dónde les funciona y dónde lo pueden aplicar y dónde no, ¿sí? Muchas veces se confunden o en poner un engranaje o poner poleas, ¿sí? Tengo una sola acá. Bien. Las poleas son estas, ¿sí? Eh, las poleas nos sirven también para accionar, se accionan con la correíta, con esta, si bien es muy, no sé si se logra ver ahí, se acciona con la correa, ¿sí? Con dos correas que une la polea, ¿sí? Y lo que hace es que aplica una fuerza externa que se denomina como rueda motriz, ¿sí? Es decir, que una rueda es conducida por la otra. Es decir, entonces que la rueda de la polea motriz proporciona una fuerza de entrada, ¿sí? Y la rueda de la polea conducida proporciona una fuerza de salida. Es decir, que cuando gira la rueda motriz, la correa se mueve y hace que la rueda conducida gire en la misma dirección. Si la rueda, por ejemplo, la rueda motriz es más pequeña que la rueda conducida, la rueda motriz va a generar el movimiento, pero más lento. Entonces hay que ver también ahí en qué momento lo usamos, cuáles son los objetivos de, del desafío que están tratando, de la misión que están tratando de resolver. eh, y también va a depender también mucho de la fricción de la correa. Es decir, que si al transmitir, por ejemplo, el movimiento, la correa es demasiado tensa, las fuerzas que van a ejercer sobre el eje eh, y el rodamiento que va a hacer sobre la polea va a ser bastante innecesario ese movimiento, ¿sí? Entonces, pasaría todo lo contrario en el caso de que si la polea es demasiado floja, sí se va a resbalar y el movimiento que va a hacer en la polea no se va a aprovechar y no va a ser el movimiento eficiente, es decir, que se va a resbalar y también el robot puede que tenga algún tipo de sobrecarga o algo dentro de la seguridad y que se desmonte alguna parte, ¿sí? De la maquinaria que se acciona sobre la correa eh, y bueno, y eso genere algún tipo de descontrol dentro de la estructura del robot donde lo hacen dentro de las poleas, ¿sí? Entonces hay que ver bien la tensión, en qué momento, dónde lo usan, para qué objetivos, la tensión de la correa, si es muy tensa, si es muy floja, eh, y cuáles son los objetivos que tienen para hacer ese tipo de misión, ¿sí? Bien. Muchas veces, por ejemplo, se usan las poleas para ¿vieron esas maquinarias en donde elevan y bajan diferentes objetos? ¿Sí? Ahora creo que tengo alguna imagen, ahora les muestro. Eh, donde se eleva y se toman cosas y se usan mucho las poleas también, no estas chiquitas, pequeñas, sino unas que son un poquito más grandes, que sirve también de manera vertical para poder elevar eh, y desplazar diferentes elementos, ¿sí? Puede ser para la elevación de por ahí objetos o tal vez objetos que sean más pesados, ¿sí? Y también pueden combinar no solo dos poleas, sino varias poleas, que va a facilitar la elevación de elementos tal vez más pesados, ¿sí? Esto igual lo vamos a ir viendo. Si bien no tienen todavía las misiones y no tienen los desafíos definidos, muchas veces los desafíos que se hacen año a año tienen más o menos, van por la misma línea. Limpiar objetos, levantar, empujar, ¿sí? Entonces, tratar de ir
de ir practicando desde ese lado con los diferentes elementos que tenemos y los mecanismos que vamos construyendo. Y el robot, obviamente, que comenzamos a hacer, fui viendo algunos que fueron subiendo a las tareas que tenían de los robots bases que fueron construyendo y están muy buenos. La idea es poder ver para qué funciona, si me funcionan para mis objetivos y bueno, ir viendo a ver qué modificaciones voy haciendo a partir de la apertura de diferentes robots que voy conociendo también, ¿sí? Eh, si me quedo con ese tipo de robot o voy variando. Bien, dentro de los diferentes bueno, engranajes, poleas que fuimos viendo, también tenemos las vigas. Las vigas nos sirven para, son estas estructuras, ¿sí? Que en forma de triángulo o muchas veces, sí, son estas. Tengo las otras que no tengo acá. Nos sirven para poder armar bases sólidas, ¿sí? Y armar, por ejemplo, en los puentes que tienen que soportar pesos de camiones muy, muy pesados o de colectivos pesados, arman diferentes estructuras en donde se soporta ese peso. Entonces es necesario poder estructurar eh, esas vigas, ¿sí? Para ver de qué manera las dispongo para que me solvente y que mi robot eh, sea firme, ¿sí? También dentro en conjunto con lo que fuimos viendo de los engranajes, cualquier cosa me preguntan en el chat o se desmutean, ¿sí? Si hay algo que es muy técnico, no se entiende. Les iba a traer algunos cálculos, pero después dije, no, mejor no. Eh, como un poco más fundamentado para que se entienda, pero bueno. Eh, después, bueno, siempre estamos hablando del kit del EV3 y del Spike Prime, ¿sí? Dentro de estos kits tenemos diferentes tipos de ruedas que están permitidas, en las que podemos utilizar, ¿sí? Que son las ruedas estándares de Lego. Ya vienen, estas ruedas son muy versátiles en donde nos ayudan a poder hacer estas conducciones básicas, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de ruedas, las de la oruga, ¿sí? La forma de oruga, las ruedas omnidireccionales y después ahí vienen unas que con el Spike Prime no vino, pero hola Claudia, ¿cómo estás? Eh, Vienen las del neumático con goma que también nos sirven para hacer otras misiones, ¿sí? Las de la oruga nos sirven para poder tener más tracción y estabilidad, ¿sí? Sobre todo cuando hay terrenos por ahí que son bastante irregulares o tenemos que subir y bajar rampas. Los desafíos del año pasado no han tenido subir y bajar rampas, pero no sabemos las de este año. Así que bueno, que esas ruedas por ahí, las de orugas nos sirven sobre todo cuando hay que hacer movimientos como más suaves, ¿sí? Y más controlados, ¿sí? Después tenemos las omnidireccionales, que esas nos sirven para ir para cualquier dirección, ¿sí? Sin la necesidad de poder girar, ¿sí? Esas sí son para hacer movimientos más laterales o hacerlas en diferentes maniobras. Bueno, y las de goma, que esas no vienen con el Spike Prime, esas nos sirven para más tracción y agarre, ¿sí? Son para, por ejemplo, para empujar o para tirar diferentes objetos. Eh, así que bueno, está bueno por ahí saber un poquito o poder abrir un poquito el abanico de ver, bueno, tengo este tipo de elementos eh, y ver para qué tipo de misión me puede llegar a servir, ¿sí? Una cosita bueno, que no les había mencionado dentro de las estructuras, ¿sí? Por ejemplo, al igual como les había mencionado en tratar de comparar los engranajes con una grúa, poder tratar de comparar estas estructuras que armamos para construir el robot, ¿sí?
como por ejemplo en construcciones, ¿sí? O cómo hacen esas construcciones para poder organizar, para formar como un todo, ¿sí? Como por ejemplo hacer fuerzas que generen fuerzas externas e internas, es decir, como la estructura de abajo de un puente, a ver si les puedo como mostrar algo así. La estructura de abajo de un puente, vieron que por ejemplo, no sé, está el puente así y tienen una estructura en donde genera presión y, este no sería, es para mostrarles igual, así no sería, pero genera un tipo de presión en donde cubre los dos ejes, ¿sí? No me da margen para ir ni para un lado ni para el otro. Este tipo de estructuras me sirve, por ejemplo, para poder cubrirme de diferentes fuerzas externas que actúan sobre, por ejemplo, sobre la programación que vayan a hacer o sobre el mismo robot, por ejemplo, viento o el peso externo de algún elemento que puede pasar. Entonces, como que voy cubriendo esos frentes también, ¿sí? Por ejemplo, si hay algún tipo de vibración dentro de la pista o si algo afecta justamente la misión, me puede llegar a cubrir, eh, por ejemplo, todos estos frentes, ¿sí? Estas estructuras se suelen, por ejemplo, utilizar, bueno, en los puentes, en las torres, en donde aprovechan esta rigidez que tienen, ¿sí? Para poder ser más sólido dentro de su diseño, ¿sí? Nosotros vamos a diseñar, bueno, ya igual vi que han diseñado algunos, vamos a tomar, por ejemplo, el Spike Prime o el EV3, en donde vamos a diseñar un robot modular, ¿sí? Y que sea versátil no solo para uno, sino para todo el equipo, en donde todo el equipo tenga que saber resolver las misiones. Esto también sumo a la parte de programación, no nos confiemos o no tengamos solamente una persona que sepa programar porque pasa algo, o no está bueno que solamente una persona sepa programar o tirar toda esa responsabilidad a una sola persona. Si bien hay roles, y está bueno poder dividírselos y poder hacer diferentes, diferentes roles cada integrante, está bueno que todos sepan programar para poder hacer y resolver las misiones, ¿sí? Sobre todo también, volviendo a nuestro eje, al diseño del robot, ¿sí? Que todos sepan, todos los integrantes y todas las integrantes sepan eh, por qué hacen ese diseño del robot, por qué está ligado al juego, a los objetivos del grupo, ¿sí? Si cumple o no las misiones que estamos haciendo, ¿sí? Eh, Así que, bueno, está bueno por ahí ir desde todos juntos desde ese lado, ¿sí? Bien. Dentro, bueno, del Robot Challenge, esto ya lo han visto, lo han conversado un montón en estos dos encuentros que han tenido. Eh, Dentro bueno, del Robot Challenge tenemos que el robot tiene que tener ciertas condiciones, ¿sí? El único controlador, tiene que estar construido solamente con piezas de Lego, tiene que tener un máximo de 4 motores, incluir aunque sea un sensor de cualquier tipo. Esto lo vamos a ver si al tema de los sensores, eh, porque muchas veces los dejamos para lo último o vemos después dónde podemos colocarlos. Y si no lo pensamos previo a la estructura, es decir, al diseño del robot, después también, o si no le damos un lugar previo, luego después lo estamos dejando para lo último y muchas veces está bueno poder pensarlo antes y poder ver eh, dónde voy a colocar eh, cierto sensor, ¿sí? Por ejemplo, cuando armamos la estructura de este robot, que creo que lo tienen al tutorial, se armó una estructura, ¿sí? Y ya teníamos dentro de la estructura del robot, ya le fuimos colocando el sensor de color, ¿sí? Y los cables, ¿sí? Aunque parezcan, después decimos, bueno, después los acomodamos, no, lo ideal es que
coloquemos el sensor, ni bien estemos construyendo el robot, ¿sí? Y que los cables queden invisibles. Se dice invisible para que después no me esté alterando y no me esté modificando ningún tipo de, y no me esté obstruyendo ningún tipo de, de conexión que tenga que hacer, ¿sí? Ya sea de carga, ya sea de encendido o de cualquier otro tipo de conexión de mecanismos que le ponga a la estructura, ¿sí? Por eso es importante poder pensar el uso de sensores dentro del diseño, para poder ya encarar todo simultáneamente y de esa manera luego me va a ser mucho más fácil poder hacer todos los mecanismos y que no me obstruyan los cables, ¿sí? Los robots que hasta ahora, ¿cómo vienen? ¿No ves si tenemos alguna pregunta o quieren consultar algo? Ah, bien, genial, que recién se unen. Bien, cualquier cosa me van avisando, ¿sí? Los robots que vamos a ir viendo, sí, van a ser, bueno, el robot de la estructura motriz principal, sí, sobre los mecanismos para poder completar las misiones del juego del robot, sí. Vamos a comenzar con el robot base. El robot base los han visto dentro de, han tenido ahí un videito de resumen, ¿sí? En donde tenemos que tener varios puntos al momento de diseñarlos que son muy importantes, ¿sí? A ver si tengo acá alguna para ir mostrándoles. Bueno, vamos a ir viendo un poquito del diseño. Bien. Tenemos diferentes tipos, ¿sí? Pero para eso tenemos varios puntos a tener en cuenta, ¿sí? Al momento de empezar con ese diseño, ¿sí? Nuestro robot tiene que ser compacto, funcional, estable y mantenible. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser pequeño, ¿sí? Resistente a todo lo que sea posible, con el fin de facilitar el movimiento sobre la pista, ¿sí? Siempre observar la pista y ver las medidas que tengo para pasar de un lugar hacia el otro, ver los puntos o las líneas de color negra, que esas líneas me van a indicar en qué momento puedo usar el sensor de color, y si están ahí es para poder usarlas, ¿sí? Muchas veces queremos pasar de un lugar de un punto a otro punto sobre la pista y pasamos por alto esas líneas rojas de la pista que tenemos, rojas no negras de la pista que tenemos, que nos sirven para poder frenar o para poder volver al eje de la programación, ¿sí? Y poder continuar. Tiene que ser compacto, sí, el robot base va a ser lo más pequeño y resistente de lo que sea posible. Yo les recomiendo tal vez una vez que lo arman al robot, ¿no? Que muchas veces no lo queremos tocar por miedo a que se desarme, no, al contrario. Tómenlo, muevan las piezas de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque dentro del desafío, ¿sí? Cuando estén haciendo los desafíos, el robot va a ser manipulado por ustedes en un momento de nervios, va a ser manipulado por los chiquilines y las chiquilinas tranquilos, no tranquilos, ¿sí? Entonces, traten de manipular previo el robot, ¿sí? Y hacer los ajustes necesarios. Aprovechen las piezas que tienen para ir ajustando, ¿sí? Estas piecitas de acá, ¿sí? Los conectores, para ir ajustando piezas que tal vez vean eh, que no están sólidas, ¿sí? Hagan esa manipulación y vayan tocando, ¿sí? A ver. El robot, ay, no llego a leer que dice. Si querés, desmuteate, María. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Sabes que somos un poquito? No, ese robot que vos mostrás ahí está dentro de las fichas del curso de CREA. ¿No Porque no. está? Bueno, se lo vamos a hacer llegar. Ah, bueno, dale, bárbaro, gracias. Porque hay varios. Este es uno, ¿sí? Pero después hay otros más. La idea es que ustedes empiecen, he visto que han subido varios de sus diseños, ¿sí?
que empiecen y que prueben con su robot, ¿sí? ¿Por qué? Para ver, bueno, cómo funciona, qué observan que le falta, qué es lo que cumple, cuáles son los objetivos que está cumpliendo, qué creen ustedes o qué observan, porque por más de que les pasemos tutoriales o modelos de robot, muchas veces el robot que va a ir armando cada uno es muy personal, ¿sí? Y van a ver que les va a ir pasando eso, que van a ir viendo diferentes robots en videos o en tutoriales, y la idea es que ustedes vayan armando su tipo de robot, ¿sí? Que vean, bueno, si armaron, si ven esta diferencia del robot base, ¿sí? Y ven que no cumple ciertos objetivos, y bueno, y no le puedo poner un mecanismo porque no me es funcional, porque se me va hacia adelante, porque no es estable, ¿sí? Bueno, entonces tendré que cambiar otro tipo de estructura para que sea más sólida la base, que armar un robot así modular y poder luego colocar los diferentes tipos de mecanismos para que me sean más fáciles, ¿sí? Esa colocar y sacar mecanismos dentro del robot modular no me tiene que llevar tiempo, ¿sí? Tiene que ser algo simple. Muchas veces, ahora en un poquito más adelante lo vamos a ir viendo, pero muchas veces se usa el sensor de color para que me detecte el color del bloque, ¿sí? Por ejemplo, le pongo este color que me detecte este color, entonces ya cuando lo detecta arranca un tipo de programación. Eso seguramente lo vayan a ver con Noam, pero está bueno poder ver en dónde o ver otros videos de otros diseños de robot o estos tutoriales para poder armar su propio robot, ¿sí? Como ustedes empezaron ahora con su robot base, la idea es que prueben, ¿sí? Prueben algunas misiones, vayan probando dentro de la alfombra a ver cómo funciona, ¿sí? Pero no se van a quedar con ese robot, ¿sí? Van a ir modificando hacia llegar al robot modular, ¿sí? Entonces, tiene que ser, habíamos dicho compacto, ¿sí? Tiene que ser funcional. Dentro del compacto van a ver que el robot no puede tener espacios vacíos, ¿sí? Hay que ver la altura, hay que ver el balance de un lado hacia el otro, ¿sí? Y también, bueno, dentro de su funcionalidad, nosotros queremos que el robot obviamente logre el objetivo, que el objetivo cuál es, que haga la mayor cantidad de puntaje posible, ¿sí? Y para eso vamos a tener que ver, bueno, dónde lo ubico los motores, qué sensores voy a utilizar, ¿sí? Qué espacio voy a dejar para los mecanismos, ¿sí? Que se encastren y se desencastren rápido los mecanismos, dónde lo voy a añadir. Todo eso, la idea es que lo vayan registrando, que tengan alguna bitácora, un cuaderno, un libro, una libreta, en donde tengan el registro, porque eso también les va a servir al momento de ir a la competencia. Ustedes empezaron con este robot base. Bueno, notamos que pasó tal cosa, o notamos que esto no funcionó. Bueno, lo van registrando y eso es re importante, y eso suma un montón que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, hicimos esta versión, pero tenemos la versión 2 del robot, la versión 3. Consejo que les doy, no hagan robot porque algo no les salió, ¿sí? Sino que traten de llegar a su robot y ya empiecen a trabajar con ese robot, ¿sí? Si ven que ya practicaron bastante con ese robot y no les gustó, no lo desarmen de todo el completo. Muchas veces cuando pasan por ahí de un nivel a otro, lo desarman, pero bueno, por ahí son cuestiones como un poco más extremas en que lo desarman. Pero de misión a misión o semana a semana no vayan desarmando el robot, porque eso les va a sacar mucho tiempo, ¿sí? Y también cada robot que construyan no es que está del todo mal, siempre algo positivo tiene. Entonces vayan construyendo, vayan haciendo versiones de su mismo robot, ¿sí? Y vayan registrándolo. Van a ver que cuando lo registren van a notar esto de ustedes mismos, porque la memoria nos olvidamos.
Entonces, si tengo anotado de la versión 1, ya voy por la versión 5, bueno, pueden ir tomando dentro de ese registro que van a ir haciendo, ¿sí? Sobre todo, el robot tiene que ser estable también. Entonces, tenemos que considerar, sobre todo, bueno, el centro de gravedad del robot, ¿sí? Que la distribución del peso sea parejo. No es lo mismo tener mucha cantidad de peso sobre un lado que sobre el otro, ¿sí? Porque me va a ser inestable. Dónde coloco las ruedas también, en qué lugar. Sobre todo cuando, por ejemplo, ahora mi robot, por ejemplo, es estable. Pero si le coloco un mecanismo, y lo voy probando. ¿Qué pasa si le coloco un mecanismo y mi robot se balancea hacia un lado o hacia el otro? Todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, ver qué le pongo, cómo, cómo voy haciendo el diseño, ¿sí? Una de las cosas que están buenas es poder hacer el diseño previo, ¿sí? Para ir teniendo una idea más macro y después poder llevarla a la construcción, ¿sí? Después, bueno, dentro del robot va a funcionar, sí o no, algunas cuestiones, y eso la idea es poder ir haciendo todo ese cambio, ¿sí? Como les decía hoy, dentro bueno, todas las temporadas de las competencias, por ejemplo, cambian las ruedas o motores. Hasta ahora vienen por la misma línea, así que también aprovechen eso, ¿sí? Piensen en sus diseños como forma de módulos en donde, por ejemplo, si tienen que sacar una parte del robot, puedan, puedan hacer esos cambios fácilmente, ¿sí? Así que bueno, dentro de este robot base, ¿sí? Entonces es importante poder probarlo una vez que lo armo, probar dónde, por ejemplo, programar una línea recta e ir viendo cómo afecta en esa línea recta o en los giros, si hagan movimientos simples, eh, que si puedo hacer los cambios de los mecanismos, ¿sí? Y, y la idea es, que, bueno, de vuelta les digo, que no rediseñen siempre el robot. Traten de ir armando versiones, pero no de ir cambiándolo constantemente, ¿sí? El robot, el modular, me va a servir para poder, bueno, tengo que colocarle los controladores, los motores, los sensores dentro de esta estructura que sea sólida, ¿sí? ¿Por qué? Porque los motores que van a utilizar van a resolver las misiones que están de manera directa, ¿sí? Dentro con los mecanismos. Es decir, que los módulos, los mecanismos que le voy a colocar, van a estar directamente, ¿sí? En algún lugar en donde esa tracción que haga, por ejemplo, acá tengo el motor en la parte de adelante, ese movimiento va a ser directo, ¿sí? Entonces, vayan pensando qué tipos de mecanismos tenían una actividad, ¿no? De hacer mecanismos o solamente diseñaron el robot. No, diseñamos el robot y mecanismos también. Bien, genial. Sí, mecanismo Bien, también, sí. bien. ¿Y los mecanismos que diseñaron? Ay, los mecanismos que diseñaron tenían algún objetivo en particular. En particular nosotros hicimos para la emisión de la impresora 3D con una polea. Hicieron los gurises, ¿no? Bien, La activaba, digamos, la movía, esa garrita que tenía con una polea. bien. Todos hicieron algo Y diferente. enganchó. Acá una garra y una pala. Bien. La garra para la emisión de la impresora. Genial. Hola, en mi caso que Hola, ¿cómo andas, trabajo, Claudia? bien, ¿y tú? En mi caso que trabajo con quinto grado, ellos hace poquito, en realidad quinto grado de primaria, hace poquito que empezaron, ellos habían hecho unos mecanismos para usar la pista del año anterior y cuando cambiamos a la de entrenamiento hicieron
una más sencilla solo para cumplir la misión de la impresora 3D. Es decir, Ah, cambiaron el robot, ahora que decías lo de cambiar el robot, cambiaron el robot que tenían hecho para la pista del año anterior a uno más chiquito para esta de ahora, porque el otro les había quedado muy grande y se chocaba con las con el cosas que robot. tenían en el medio. Bien, genial. Bien, y el robot, ahora comenzaron todos con el robot, con el base, Sí, mis alumnos sí con el arrancaron con el básico. robot C, sí. Sí, Y está bien. habían hecho el modular para la pista anterior, ese que está ahí en la imagen, el de abajo y Claro. todo. Arrancaron allá arriba. Sí, y lo que pasa que vinieron los alumnos del año pasado a darles una mano y todo y ayudaron a construir, los ayudaron, les enseñaron a construir ese. Y después para este, como vieron que el básico era más chiquito, usaron el básico. Bien. La idea es empezar con el básico, sobre todo para esto que les mencionaba, eh, de poder empezar y que ellos se sientan conformes y en confianza con ese robot, ¿sí? Sobre todo para que después vayan viendo, bueno, y vayan viendo esos errores o en qué le podrían ir modificando el robot, ¿sí? Está bueno que si bien apuntamos a ese robot modular, sí, lo ideal sería el robot modular, más ustedes que recién comienzan, está buenísimo que hayan vuelto al punto inicial y empezar con este robot básico, ¿sí? ¿El resto también empezó con el robot, con el básico o ya arrancaron ahí como Claudia? Nosotros arrancamos en marzo, lo que pasa con las clases, hicieron el básico siguiendo el tutorial y ya cuando había que armar el robot base para la primera entrega, lo armaron como viendo videos de YouTube y más o menos como les iba surgiendo, qué ponemos acá, qué ponemos allá, y lo fueron armando un poco libre. Y nos pasó lo mismo que comentaba Claudia. Nosotros armamos un robot y después cuando llegó la pista de entrenamiento empezamos a poner las misiones, vimos que no pasaba porque era muy ancho. Entonces tuvimos que achicarlo un poco. Pero todo libre, digo, viendo más o menos ejemplos, pero en base a lo que iba surgiendo. Bien, un poco el camino también es ese. Vamos a ver que eh, la idea es poder tomar ejemplos de otros que por algún motivo llegaron donde llegaron, ¿sí? No copiar, sino ir tomando ejemplos y Claro. ver qué les funciona, qué no les funciona. Y lo vamos a aplicar en todo, lo vamos a aplicar en el diseño, lo vamos a aplicar en los mecanismos que utilicemos, en qué se adapta o no a nuestro robot, porque tal vez a alguien le funcione muy bien ese mecanismo y él no se adapta a nuestro robot. Pero está bueno ir probando, sobre todo mirando cómo otros lo van haciendo. Más que nada porque dentro de esta área, en nuestro idioma no hay mucho, sino que es más internacional, así que hay mucho material en inglés o Anamara acá les puede comentar que se han encontrado, han llegado, eh, el grupo de ella han llegado a la final, así que se han encontrado con equipos gigantes. Eh, Así que nada, la idea es poder ir tomando ejemplos de otros también. Y bueno, algunos puntos a tener en cuenta en este diseño de los robots, ¿sí? Es, bueno, que sea robusto, ¿sí? Si bien han probado, que está buenísimo, han pasado por esa experiencia de probar estos robots modulares, que son robustos, apuntamos a ese robot, ¿sí? Tal vez no pase por ciertos espacios, pero la idea es que ir modificándolos y que tengan esa cierta estructura, ¿sí? Cuando lo prueban, ¿sí? Prueben la manipulación de los cambios que van haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de, como les mencionaba hoy, si le tengo que agregar un mecanismo a un robot que está inestable o que tengo alguna parte floja,
el momento de que en el aula o cuando estoy en la escuela, tal vez lo pueda hacer bastante viable, pero cuando vayan a la competencia, el robot se puede haber movido, se puede haber aflojado alguna pieza, les va a generar también mucha confianza que su robot sea robusto y que resista esa manipulación, ¿sí? Prueben primero, antes de hacer la programación, prueben las partes, ¿sí? Lo mismo que los mecanismos pruébenlo, si funciona, si no funciona, si me levanta el objeto que quiero que levante, si lo corre de manera así manual. Vayan probando de manera primero manual y luego pueden ir agregándole, después sí comenzar con la parte de la programación. Pero paso por paso, ¿sí? Sobre todo porque para ir aprovechando estas estructuras, ¿sí? de mecánica para que sean más eficientes. Y si nosotros diseñamos estos mecanismos con la fuerza y la velocidad que nosotros queremos, va a funcionar, ¿sí? Entonces, la idea es poder probarlo, utilizar los engranajes que fuimos viendo, ¿sí? o los de otros kits que tengan, siempre que sean Lego, para reducir esa velocidad de los engranajes. Cuando manejan el modelo base, por ejemplo, ustedes, bueno, pasaron, ahí los que han comentado, pasaron del modular que probaron y bajaron al robot al básico, ¿sí? Prueben la innovación o qué le podrían aplicar a su robot, ¿sí? Piensen qué podría hacer o vayan probando, ¿sí? Prueben los diseños, prueben cómo podrían hacer esas diferentes tareas. Tengan en cuenta, bueno, por ejemplo, la visibilidad de la pantallita cuando hacen los diseños. Tengan en cuenta la carga, porque si yo le coloco acá algún mecanismo o algún bloque, después me obstruye la carga, que esto tal vez lo tenga que sacar si no tengo otro hub y tengo que sacar este para cargarlo, no va a ser muy, muy ameno poder descolocarlo de ahí, ¿sí? Y que no tengo la facilidad para sacarlo. Que los botones no afecten la estructura, ¿sí? Que estén siempre visibles también. Y que, bueno, lo de los cables se los había mencionado, pero que queden invisibles, ordenados, que no se sobresalgan, porque en un momento de nervios o de querer hacer la misión, si justo se me cruza un cablecito y quiero colocar el mecanismo, esto lo podía haber preveído antes, ¿sí? Y poder ver esa estructura, ¿sí? Entonces, ver que no se choque con nada, poder ver sobre todo también dónde pongo los sensores, porque si yo coloco, por ejemplo, un sensor de color en la parte superior y luego eso va a estar conectado con un mecanismo y me obstruye algún lugar, ¿sí? Tratar de evaluar todos esos ejes y esos frentes, ¿sí? Bueno, a ver, por aquí. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de los robots modulares. Este es como parecido al que les mostré, pero tiene los motores hacia arriba, ¿sí? Este es un poquito más compacto, ¿sí? Este seguramente que lo han visto porque es bastante famoso, en donde se les puede colocar diferentes mecanismos tanto en la parte trasera como en la parte de acá delantera, en donde tiene acá los motores. A ver si lo puedo ampliar un poquito. Y estas partes, vieron que acá a los laterales tienen las aperturas para colocar los conectores. Estas partecitas también se utilizan para poder hacer las conexiones de los mecanismos, ¿sí? No solamente directamente en los motores, sino que lo puedo colocar, puedo hacer una estructura, ahora la vamos a ir viendo, unos mecanismos pasivos, ¿sí? En donde solamente con colocarlos me puede
ir ayudando bastante en la misión, en el objetivo que tenga. ¿Sí? Nosotros lo que vamos, nuestro objetivo, o sea, vamos a tener ahora un espacio dentro del aula, ¿sí? Y lo que vamos a ir haciendo es una serie de... ¿Tienen el robot? No, lo tienen en la escuela, ¿no? ¿Lo tienen acá, el robot? Ah, bueno. No, sí quedó allá. No, Sí. no, en la escuela. Está bien. Bueno, no hay problema. Pero va a haber una tareita, por eso les anticipo. Era Franco, qué bien, lo tiene acá. ¿Lo querés compartir, Franco? Hola, ¿Lo tenés en mano? ¿Cómo andas? ¿todo bien? ¿Me ven ahí? Lo tengo Vamos acá. a aprovechar que somos poco para exponerlos. Porque yo estoy en la escuela, en el liceo en realidad. Qué fanático igual. Tengo talleres de tarde, entonces me tengo que quedar más. No me veo yo, che. Ah, ahí me veo. Este es el de nosotros. Es un robot tipo caja. Bien. Ay, subieron un nivel más. Y sí, tenemos un par de mecanismos hechos. Y en realidad, claro, lo que decían, como decían los profes, ya vi. A ver, voy a dejar de compartir un poquito Bueno, así lo veo. nosotros habíamos hecho algunas misiones de la pista de Sumerge y es que cuando vimos que el desafío final iba a ser sobre la pista de práctica, dijimos, vamos a meterla a la pista de práctica. Habíamos como odiado un poco la pista de práctica, pensando que era para equipos que no tenían pistas de años anteriores. Bien. Y bueno, y ahora lo que habían hecho fue hacer como un módulo, una barrita, que me la dentro de estar en la pista, o sea, las pistas había armadas, que era para sacar el modelo 3D del interface. Bien. Pero sí, nosotros tenemos que dejamos ahí arriba un motor para poder tener los mecanismos arriba y poder ponerlos y sacarlos fácil. Y ahora tenemos un mecanismo pasivo que servía para hacer, o sea, no se mueve ni nada, que es para empujar, que sirve para hacer la misión del mástil de Submerge. Bien. Y un sensor de color. Ah, ahí tienen el sensor de color ahí. ¿Ya ¿Lo han probado o lo pusieron para usarlo en algún momento? No, lo usamos más en la pista de entrenamiento, que tiene más líneas negras, porque la pista de Submerge está media carente de líneas negras. Entonces lo usamos mucho ahí. Sí, tiene sobre todo esas manchas azules, celestes que te confunde bastante. ¿Cómo? Que tienen esas manchas azules de la pista de Submerge que se contrasta ahí con Sí, el que pink. sí, que no sé, o sea, no serviría para seguir un camino, pero tal vez como para, no sé, determinar si hay como Bien. diferentes colores. ¿Y habían comenzado con ese robot o ese fue el robot inicial? Comenzamos con uno básico, a principio de Bien. año, porque tengo séptimo. Entonces, habíamos comenzado con uno básico, a hacer algunas misiones de la pista de Submerge, y en un momento hicimos una versión 2 y lo fuimos registrando para el desafío 1. El desafío 1 registramos la primera versión, que era el básico, y la segunda versión, que era más grande, de la capa. Bien. ¿Y tenés algún mecanismo ahí o solamente el robot? Sí. Nada, si no después, no te preocupes. Bueno, no tengo. Ah, tenía todo. Sí, son varios. Bueno, acá tenemos uno, como el que decías, que tiene algunas... No me veo yo ahí. Que Sí, tiene pero vemos al robot ahí. Sí, que tiene ¿cómo es? Un engranaje, y la idea es que cuando el engranaje se activa, sube y baja es como un elevador. Esto lo usan para hacer la misión del pulpo. Bien. De la misión del pulpo, no, de la criatura misteriosa. Sí. Para Bien. llevarlo hacia un lugar y dejarlo. Bien. Y Bueno. hay más, pero bueno. Franco, Bueno, ¿dónde ya aprendiste a hacer esos mecanismos? Porque yo, como no lo sé hacer yo, no les puedo enseñar a mis alumnos.
en No los internet, en aprendí. YouTube, Es que, No, claro, no, no, no. ¿no? Estos no están, no. Este pasivo lo vimos el año pasado cuando competimos con otro club. Vimos que hacían muchos mecanismos pasivos con un motor, con un robot más pesado. Entonces agarramos y empezamos a usar muchos más mecanismos pasivos. Hay otros mecanismos que lo que hacemos es ponerle como, opa, así, como piezas hacia adelante para que el robot se acomode bien a alguna de las misiones, que eso también lo vimos. Aprendimos mucho del año pasado, yendo a las Olimpiadas. Bien. bien. Clau, Entonces, el tema es que nunca vamos a saber hacer todo perfecto, ¿sí? Hay que confiar en los chiquilines y acompañarlos. Sí, pero la Con- parte de mecanismos y de engranajes y todo, no te digo, yo tengo niños de 10 años, Sí, es pero bastante que bueno, compleja. te pueden Yo, o llegar a sea, sorprender. no, y de hecho me sorprenden. Y de hecho, a nivel de programación y demás, han hecho cosas Sí, increíbles. Pero sí me parece complejo lo de los engranajes, no digo que no lo logren, ¿no? Por supuesto, el año pasado, lo que pasa, el año pasado ya tenía sexto y ya habían estado en quinto conmigo, entonces habíamos hecho todo un proceso que fue mucho más largo. Pero claro. a mí lo de los engranajes me parece bastante complejo. A mí me parece complejo. Bueno, Me pero imagino que hay. será cuestión de probar y de ofrecerles videos, tutoriales, ir buscando. Mucho lo que le decía, hemos trabajado en conjunto con Anamar, mucho lo que le decía era, miren TikToks. En TikToks, aunque están en inglés o en otro idioma, ellos tienen el acceso a los TikToks y ahí tienen un montón de ejemplos. Y pueden ir tomando desde ahí diferentes estructuras o mecanismos o algunas ideas, eh, tomando ideas de otros, porque material no hay tanto material disponible, el material que hay muchas veces está en inglés, eh, así que sí, y compartir ideas entre todos, acá como dice María. Bien, a ver, les vuelvo a compartir porque no los veía cuando... ¿Puedo volver a compartir acá? Hace mucho no uso esta plataforma y es como todo nuevo. Bien, a ver ahí. Bien, bueno, aprovechando un poquito lo que nos compartió Franco, eh, los mecanismos, ¿sí? Vamos a ir viendo primero que nuestro robot necesita tener mecanismos, ¿sí? Porque con el robot mismo no vamos a poder resolver todas las misiones. Y para eso vamos a tener que ver, aparte del diseño de nuestro robot, que sea robusto, que sea estable, que tenga el peso equilibrado, un montón de puntos, ¿sí? Que pase por lugares angostos. Eh, Vamos a tener que dejarles espacios, aparte de dejarle espacio para los sensores, para los botones, las pantallas, dejarle espacio para los mecanismos, ¿sí? En donde podemos aprovechar estos espacios que tenemos para que sean de la mejor manera el funcionamiento posible, ¿sí? Que sean fáciles de colocar, fáciles de sacar, que utilicen engranajes para poder equilibrar ese peso, ¿sí? Eh, si hacen lo mismo que con el robot, arman diferentes mecanismos, les funciona, van viendo que los van cambiando, también registrarlos, ¿sí? Todo cambios que hagan, es bueno poder registrarlos porque les aseguro que les va a servir un montón. Eh, dentro de, de la First Level está, bueno, como mencionaba Franco recién, la mecánica pasiva, ¿sí? Los attachments, que se refiere a los elementos estos de construcción en donde no se requiere cierta programación, ¿sí? Para que funcione, sino que utiliza lo físico. Colocarle una palanca, colocarle un elemento en algún espacio, ¿sí? Tengo que correr
en alguna misión, algún elemento, aprovecho esta mecánica pasiva y ya ahí saco un tipo de programación que me puedo no hacerla ahí, sino que o solamente con alguna programación más simple, como girar o avanzar, o cuando voy de una misión hacia la otra, puedo armar el conjunto de misiones que puedo hacer sobre la alfombra en conjunto y puedo integrar estas mecánicas pasivas, ¿sí? Que no van a requerir de una cierta programación para poder funcionar, sino que lo van a hacer de una manera más física, como por ejemplo con palancas, engranajes, mecanismos de resortes, ¿sí? Para hacer diferentes movimientos específicos. ¿Bien? Muchas de estas piezas nos van a servir o sea, van a funcionar de manera autónoma, ¿sí? Todos estos mecanismos pasivos. Ya sea, el ejemplo que dijimos es ponerlo por acá, o sea, eso lo van a ir viendo a medida que vayan probando las misiones y vayan probando, bueno, en qué espacios o en qué lugares puedo ir agregando y puedo adaptarle esta mecánica pasiva, ¿sí? Mucho por ejemplo, no sé si han visto en algunos videos que hay palancas que se les ponen al robot en donde permite ampliar la fuerza, ¿sí? O agregarle alguna estructura o cambiar la dirección del movimiento, ¿sí? Los engranajes, por ejemplo, si le agrego engranajes, me van a transferir los movimientos estos rotatorios del motor a diferentes partes del robot y ahí es donde va a cambiar la velocidad, ¿sí? O, por ejemplo, mecanismos de resorte en donde se les puede almacenar la energía potencial y ahí es donde se va a liberar el movimiento o la acción cuando levanta el objeto, ¿sí? Todos estos tipos de mecanismos me van a servir siempre y cuando sepa, bueno, cuáles son los objetivos que quiero cumplir, ¿sí? Dentro de, por ejemplo, disculpen, de las poleas, ¿sí? Las que fuimos viendo, las poleas o las cuerdas, no. Se pueden usar, por ejemplo, para mover o levantar objetos o para transmitir la fuerza de un lugar hacia el otro. Pero bueno, nada, la idea es poder ver las ventajas que tienen estos mecanismos pasivos para que me pueda beneficiar en las misiones que voy a ir realizando, ¿sí? Tienen bastantes ventajas, sobre todo, bueno, la simplicidad que tiene, ¿sí? ¿Quiénes de acá sabían sobre los mecanismos pasivos? O sobre que se podía hacer algo o agregarle este tipo de mecanismos que esté fuera de la estructura o del diseño y se lo puedo agregar para que me realice estas misiones, ¿sí? Bien, Claudia. Entonces, de las ventajas que tenemos, bueno, la simplicidad que tiene, que son muy sencillos de construir, ¿sí? Y nada, y entender que estos sistemas programados me pueden facilitar, por ejemplo, sobre todo beneficia a los equipos con menos experiencia. Entonces, aprovechen estas opciones o estos mecanismos porque es un poquito algo menos para programar o menos complejo, ¿sí? Y aparte que son fiables. Es decir, yo sé que si los coloco y le programo o va hacia un lugar con el objetivo, va a ser que al ser pasivo va a ser más consistente el funcionamiento, ¿sí? Y también aprovechar cuando va, por ejemplo, de un punto al otro, ¿sí? O de una misión a otra misión y me queda una misión en el camino, me permite también ahorrar tiempo, que el tiempo va a valer oro dentro de las misiones de los recontra seguro. Van a querer sacar segundos, milisegundos de cualquier misión. Entonces, esto es una ventaja, pero súper potencial en donde puedo aplicar estos mecanismos pasivos, sobre todo para poder ahorrarme el tiempo,
¿sí? Y para poder también ir viendo y depurar, bueno, dónde puedo aplicarle mecanismos pasivos para ir enfocándome o para enfocar al equipo en otras misiones un poco más, que me demandan un poco más de tiempo y también me permiten ampliar un poquito más de tiempo en otras misiones, ¿sí? Eso lo van a ir diagramando y organizando siempre y cuando tengan la organización del grupo, los objetivos en cada misión, ¿sí? Porque no es solamente construir un robot modular caja, sino ir viendo, bueno, en conjunto a la programación, en conjunto al diseño del proyecto, cómo puedo ir cubriendo los diferentes frentes, ¿sí? Y nada, y aprovechar y optimizar ese tiempo, el ahorro del tiempo. Así que bueno, dentro también de los mecanismos nos encontramos con la mecánica activa, que es así, es la que vamos a hacer que utilicen diferentes tipos de sensores, de motores, la que vamos a usar movimientos, en la que vamos a interactuar con el robot y el entorno, ¿sí? En esta sí vamos a utilizar los motores, vamos a utilizar los sensores, ¿sí? Para controlar esos movimientos y la interacción del robot. Por ejemplo, los motores los vamos a usar para controlar las ruedas con los movimientos del robot, ¿sí? O accionar brazos o garras, como habían mencionado en el desafío de la impresora. Y los sensores los vamos a utilizar en la pista. Aprovechen que tienen estos, por ejemplo, el sensor de luz para poder detectar las líneas que me aparecen, esos puntos para poder ir frenando, para poder retomar desde ahí la misión, ¿sí? El sensor de luz también, que el reflejo de la luz que me va a dar el sensor de color, ¿sí? El ultrasónico, el que tiene, acá lo colocamos acá al costadito, pero lo puedo colocar en otro lugar, al frente o en cualquier otro espacio para que me detecte también la distancia, ¿sí? Si me detecta un obstáculo a cierta distancia, bueno, que haga una acción. Y no solo depender de los motores o de la programación de mover tantos centímetros o tanta rotación, sino ver el beneficio que tiene el uso de los sensores, sobre todo para hacer las misiones, ¿sí? Cuando pueden probar o aprovechar el uso de los sensores, van a ver que se les va a facilitar un montón de otras decisiones que van a ir tomando dentro del uso del realizar las misiones, ¿sí? Dentro de la mecánica activa también vamos, obviamente que está la programación, en donde gracias a la programación vamos a controlar los motores, los sensores, definir las acciones del robot que va teniendo, ¿sí? Y dentro de, hay unos ejemplos que después se los voy a compartir ahí en el foro, en donde colocan, bueno, acá lo tengo el sensor abajo, pero el sensor lo tienen, por ejemplo, es solo con sensor de color, en un equipo hacía de esa manera. Colocaba el sensor al revés, de esta manera. Entonces, por ejemplo, tenía diferentes... Disculpa, no sé si me pasa solo a mí, pero no te veo. Creo que tenés Ay, la cámara apagada. ¿sí? A ver. No, lo que pasa que estás enfocada en la presentación. Yo también ahora encontraba raro y ahí hay una flechita que tipo salís de la presentación. Ah, Ah, bueno, gracias. estamos Ella todos está con la aprendiendo. cámara prendida. Bien, a ver... Bien, muchas gracias. Si puedes bien, explicar de nuevo lo del robot. sí. El robot acá, es que yo tampoco me veo, no sé si los estoy enfocando bien ahí. El robot acá, en Sí, este sí. diseño, tiene el sensor abajo, ¿sí?
pero hay un diseño que si le ponemos el sensor del otro lado, es decir, hacia arriba, construyendo estos mecanismos, a ver si les puedo mostrar acá, por ejemplo, construyendo mecanismos, construimos mecanismos de diferentes colores y entonces cuando pongo tal mecanismo de color negro, por ejemplo, me detecta el color negro, automáticamente me comienza ese tipo de programación, ¿sí? Entonces, puedo armar un bloque de programación. Ay, espera que me parece que hay alguien. Lo acepto. Ahí está. Sí, yo creo que eso lo van a ver lo del sensor de color con Noam cuando hagan la parte de programación. La idea está buenísima. Armas los mecanismos de diferentes colores, por ejemplo. La estructura. Entonces, colocas el sensor de color, te detecta el color negro, por ejemplo, empieza la programación de levantar, por ejemplo, la pala. Colocas el otro tipo de bloque rosa, que te detecte el color rosa, bueno, tiene que hacer otro tipo de programación. Entonces, traten de buscar o de aprovechar el sensor de color y ver cómo funciona, ¿sí? Yo lo vi, estaba buenísimo. Pero bueno, hay que llevarlo a cabo y en práctica, obviamente, para ver cómo funciona. Pero nada, yo calculo que es viable para hacerlo. Bueno, tanto los mecanismos pasivos como los activos obviamente tienen ventajas, sobre todo, bueno, que tiene mayor flexibilidad en los mecanismos activos, ¿sí? Porque me permiten hacer diferentes acciones, ¿sí? Más precisas, ¿sí? Me permite adaptarme a diferentes situaciones o, por ejemplo, estas que son un poquito más complejas, en donde puedo hacer como diferentes tareas. Dentro de los equipos, obviamente, que combinamos tanto mecanismos pasivos como activos, no es ni una ni la otra, sino poder combinar ambas para poder crear estos robots más versátiles, ¿sí? Y más eficientes, en donde, por ejemplo, si le construimos, muchas veces la mayoría, bueno, los que he visto, la mayoría les construyen, por ejemplo, un brazo, tipo un brazo robótico, ¿no? En donde va recogiendo objetos, ¿sí? Esa estructura tiene que ser sólida, ¿sí? Muchas veces nos queda como bastante inestable, o las que hemos tratado de ir haciendo no son bastante sólidas. Probar cuando hago el brazo, ¿sí? Para recolectar objetos, le digo brazo porque muchas veces se recolecta objetos. En la mayoría de las de las temporadas había que recoger algo, ¿sí? Siempre vayan observando también eso. Correr, tomar, ir recogiendo, colocando. Siempre hay. De alguna u otra manera va por el mismo lado. Siempre cambian algunas cuestiones, pero van por ese lado, ¿sí? Entonces, probar, por ejemplo, construir un brazo en donde recoja objetos, ¿sí? Y luego podemos usar esa mecánica con motores o sensores para controlar la precisión del movimiento, ¿sí? Poder combinarlas ambas funciona espectacular. Entonces, tanto la mecánica pasiva como la activa, ¿sí? Si bien tienen diferentes enfoques para construir o tanto para programar o no a los robots, la mecánica, la pasiva se va obviamente a enfocar más en el diseño físico y en la disposición de los elementos que le coloque, ¿sí? Por eso la idea del encuentro de hoy es poder observar el robot, ¿sí? Analizarlos, ver qué ventajas tiene, ¿sí? Cuando vuelvo después del fin de semana largo y tenga el primer encuentro con el grupo, bueno, ver qué ventajas tiene,
¿sí? Resaltar las ventajas, porque no todo robot va a estar mal, sino que resaltar esas ventajas y las características. Esto lo van a anotar porque lo van a tener que compartir en un espacio que vamos a tener disponible. Poder registrar todas esas ventajas y todo lo bueno que tiene el robot para poder pasar, obviamente, al robot modular y poder ir por ese camino, ¿sí? Entonces, poder aprovechar y poder ver dentro de ese diseño, bueno, qué mecánica pasiva le voy a luego combinar a mi robot, ¿sí? Por eso es importante el diseño físico, porque si una vez que tengo el robot, luego le quiero añadir la mecánica pasiva, ¿sí? Tal vez tenga que desarmar ciertas estructuras de mi robot, que voy a tener que después disponer de otros elementos en otros espacios y ahí también me cambie toda esa estructura, ¿sí? No así me va a pasar, bueno, con la mecánica, con la activa. Entonces, la mecánica activa va a ser la que voy a poder sacar y poner, ¿sí? O la mecánica pasiva en algunos elementos, ¿sí? Así que también poder pensar macro cómo voy a englobar todo esto, toda esta información y todo esto que tengo disponible para poder resolver las misiones, ¿sí? Y que tener, obviamente, que cada robot sea más sofisticado que otro y poder completar, obviamente, las misiones, ¿sí? Entonces, creo que no está habilitado ahora el espacio. A ver, voy a fijar. No, me parece que no. Van a tener ahí dentro, donde tienen todo el material y los desafíos. A ver si lo tienen acá. Bueno, les voy contando y mientras vemos si se puede habilitar. Ah, está para las 8 de la noche. Recién habilitado. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar el robot, a ver las ventajas que tiene. Vimos acá con los ejemplos de los colegas que llevaron el robot a casa el fin de semana largo, y algunas imágenes que fuimos viendo entre las que les compartí acá y el de las imágenes de la presentación, que hay otros modelos, ¿sí? Aparte del material que tienen. Poder resaltar esas ventajas, esas características que tiene, ¿sí? Para poder pasar al robot que nos va a ir acompañando para hacer las misiones, una vez que nos presenten las misiones, ¿sí? Y también poder ver cómo podemos mejorarlo ese robot, no despegarse del robot caja que tenemos, sino poder ver qué le podemos mejorar, ¿sí? Entonces van a ver que dentro de esta carpeta que van a tener disponible, van a tener una tareita. A ver si se las puedo compartir. Igual mejor que no esté disponible, que la tengan disponible. Ya creo que ahora apagan y empieza el fin de, ¿no? Van a tener que, bueno, ver qué tienen que mejorar de su robot, ¿sí? Van a tener que compartir una vez que si les mejoran algo, compartir alguna imagen, compartir las medidas son importantes, ¿sí? Tiene que tener ciertas medidas para poder, sobre todo de altura, para poder estar habilitado. Compartir la cantidad de motores que van a utilizar, sensores, ¿sí? Y dentro de los sensores, si bien está dentro de la estructura, pero no nos compete dentro de este encuentro, contar, todo esto lo tienen detallado igual en el aula, solamente se los estoy repasando. Contar para qué usarían esos sensores o qué ideas tienen
cumplir esas misiones, qué tipo de ruedas, ¿sí? Utilizaron, ¿sí? Y algo muy importante, ¿sí? ¿Qué hace de especial al diseño de su robot? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo hace único al robot o qué características más podrían contar? ¿Sí? Y uno de los puntos importantes que nos interesan, no es que el robot quede perfecto, ¿sí? O que el robot funcione ya ahora, sino contar también qué dificultades tuvieron con el robot, ¿sí? Porque eso también es parte. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué pasó en esa construcción del diseño del robot? ¿Sí? Y dentro ya sé que han hecho mecanismos, ¿sí? Pero ir viendo, a partir de lo que fuimos recorriendo, qué otros mecanismos podrían incorporar, ¿sí? Tanto para estos puntos que fuimos viendo, ¿sí? De que tenemos que conectar tanto que sean fáciles de conectar o que sea el equilibrio del peso. Ver, bueno, si es un mecanismo pasivo, si es un mecanismo activo, tener en cuenta todos estos puntos, ¿sí? Pero ahora con un poquito más de fundamento, ¿sí? Porque hago un mecanismo y bueno, ¿y ahora para qué lo voy a hacer o qué es lo que la misión que me va a cumplir o en conjunto de qué sensor va a ir acompañado este mecanismo, ¿sí? Va solamente o sea, si va conectado solamente con la estructura o va a ir acompañado con un motor, va a ir acompañado con algún sensor. Así que todos estos puntos los vamos a ir compartiendo, ¿sí? Sobre todo en estos en estos avances que vamos a ir haciendo, ¿sí? De qué le modifico, qué le agrego, qué le puedo ir sumando a mi robot, ¿sí? Bien, a ver, vi que se habían sumado algunos más. Tienen, a ver si puedo dejar de compartir acá. Esta entrega es por CREA, ¿verdad? Sí, va a estar habilitada ahora. Me parece que está habilitada recién a las 8 de la noche, así que si alguien llega a entrar, Bueno, a ver, va a estar, sí, va a estar habilitada. Sí, les va a aparecer como primer encuentro, adentrándonos en la mecánica del robot. Dice, cursos para docentes. A ver si lo puedo habilitar acá. Es que ahí están los otros dos encuentros y tengo miedo de habilitar todo. A ver. Bueno, ahí lo habilité. Y habilité todo el resto. Bueno, el resto lo voy a... No miren todavía, por favor. Igual creo que el resto... Ahí está. En este primer encuentro... ahí está. Les va a aparecer un poquito de teoría, ¿sí? A ver si les puedo compartir acá. Yo les pido disculpas, pero no uso Webex creo que desde la pandemia. Es como nuevo esto. Ahí está, mejor. Vale, les voy a compartir un poquito acá. Bueno, van a tener acá. Empezamos de acá. Aparte de todo el material este que tienen, que es un espacio para aprovechar. Está buenísimo. Les va a aparecer acá abajo en el curso para docentes y ya les aparece el material. Entonces, acá tienen un poquito de materiales, un poquito de lo que estuvimos hablando.
tal vez es un poquito más de teoría, sino no tan específico, tal vez los conectores o algunas, algunos cálculos, ¿sí? Sobre las vigas o sobre los pines conectores. Acá van a encontrar, bueno, un poquito de teoría, ¿sí? Ahí también les puse algunas imágenes. Este estaba, no sé si estaba en la imagen. Bueno, ahí les compartí un poquito de teoría y bueno, y vamos a tener el desafío, cualquier duda igual que van teniendo sobre la mecánica, ¿sí? Sepan que en este espacio del foro pueden ir preguntando. Si ven que tienen alguna consulta en cuanto a la estructura, van construyendo algo a lo largo de las clases, les voy respondiendo ahí, ¿sí? No es que me fumo y desaparezco, sino que cualquier duda que van teniendo, ¿sí? O ven que quieren construir algo o tienen alguna idea, preguntan en ese espacio, ¿sí? Que sea una ida y vuelta, para poder potenciar sobre todo los grupos y para poder aprovechar este espacio y que puedan mejorar los mecanismos y los robots también desde otras miradas, obviamente. Así que nada, siéntense en ese espacio para poder compartir, sobre todo, bueno, la parte estructural, porque ya van a ver la parte de programación y van a tener ahí los otros dos espacios en la parte de programación. Bueno, y acá abajo tienen el desafío, ¿sí? Para ir construyendo el robot, ¿sí? En donde, bueno, ahí les dejé como algunas características, no es tal cual, ¿sí? O no se sientan tal cual. Ya fui viendo igual varias entregas que fueron haciendo de varios robots, por eso la idea es armar un robot, pero bueno, como fui viendo que ya lo fueron armando, ya he visto algunos entre los robots básicos y un poquito más complejos, poder ver qué le podemos ir modificando a nuestro robot, ¿sí? Vuelvo a decirles, no es la idea que modifiquen por completo su robot, sino que traten de ver qué características tienen, qué le pueden mejorar, ¿sí? Qué más le pueden sumar a su robot para que sea más funcional, más sólido, ¿sí? Y probarlos en conjunto con los mecanismos, ¿sí? Si hicieron el mecanismo por separado y no lo probaron, bueno, traten de probarlos y con todo esto lo que fuimos recorriendo poder, nada, sumar un poco más y poder aprovechar los mecanismos. Si ven que no saben cómo agregarle el mecanismo de, por ejemplo, como han mencionado hoy, con engranajes, que es muy complejo, bueno, compártanlo también en el espacio del foro y podemos buscar algún tipo de material o algún tutorial tiene que haber, o lo vamos armando, ¿sí? Porque si lo quieren hacer, nada, es el momento y es el espacio también. O si alguien también encuentra un material que le pueda llegar a servir a otro, si bien en la estancia final se cruzan todos, este es un momento que transitándolo con otro se hace más ameno y más agradable. Bien, bueno, en este espacio tienen después para compartir el robot, ¿sí? Con esos puntos que fuimos compartiendo. Tienen tiempo hasta el 31 de julio, ¿sí? Tienen todavía algunos días para poder observarlo, conversar, ver qué le podrían ir agregando. Así que, bueno, tienen ahí unas tareitas por ir haciendo. ¿Quieren consultar algo? Preguntar. A mí me asustaron, les cuento, me dijeron a ver un montón de personas, pero la verdad es que no había generado un espacio de preguntas, pero bueno, vamos a aprovechar si quieren consultar algo. Quizá pasó porque a esta misma hora también están haciendo eh, un curso, taller de robótica y Do Your Bit. En el caso Ah, de nuestra escuela nos dividimos. Algunas entraron a ese y yo entré a este.
María, nosotros nos conocemos, esa voz la conozco. ¿Ah, sí? Puede Sí. ser. Ay, nos Yo, vamos a cruzar con algunos, porque después los vamos a tener de yo equipos. soy de Salto, no sé, ¿vos sos de acá también? No, de Argentina. Ah, puede ser que en algún momento fuiste Puede ser. mentora, quizás. Porque esa voz es como medio de locutora. No, mira, prendería la cámara para presentarme, pero tengo menos del 15%. Y No, entonces no, esa no es la hagas oportunidad problema, que me vería. dejas ahí con la incógnita. Te mando una foto después. Ahora te voy a buscar. Bueno, no sé si alguien quiere consultar algo. Bien, se entendió bien. ¿Hay algo que no se entendió? ¿No se entendió No, nada? una consulta nada más respecto a las entregas anteriores, capaz que me puedes ayudar, porque en un momento había que entregar como el diseño del robot y mis alumnas entregaron el modular, que era el que tenían en ese momento con la pista anterior, y cuando ahora están con otro en realidad, o sea, lo que se va a ver en el video con la resolución de la misión es otro robot, eso no hay problema. Ah, bien. No sé, estaba por O acá. te hago una segunda entrega, te puedo hacer una segunda entrega, no sé si está habilitado. En ese encuentro, a ver, creo que es como parte de la plataforma. Me parece que es algo totalmente diferente. Si te deja habilitarlo, envíalo. No sé si está acá una de las chicas que organizaban. Sí me dijo cualquier cosa extra que le manden un mail. Pero bueno, no sé si estará por acá en el grupo o se habrá ido. Cualquier cosa entregalo. De vuelta. Sí, el desafío 1, ¿te referís, Claudia? Sí, me refiero al desafío 1, sí. Sí, Nosotros en ese lo momento habían estábamos con dicho la en pista una de anterior. las conferencias, que se podía entregar hasta el 1 de agosto y que lo evaluaban junto con el desafío de la impresora 3D que se entrega por el sitio oficial. Ah, ok, o sea que debe estar habilitado para ¿Cuándo? reentregar. Mando Ahora, este ahora otro que también, tocas el entonces. tema, ¿cuándo se entrega el desafío de la El 1 impresora y 3D? 2. El 24 de julio, el jueves que viene. Nosotros no sé si llegamos. Para el anterior que tienen que entregar. Sí, claro, porque nosotros es el primer año que estamos y la verdad que bastante perdidos ahí aprendiendo con los gurises y ta. En una semana, no sé, y aparte el miércoles tenemos ATD y no nos vamos a Ah, ver y bueno. Capaz que de repente, Anderson, ¿no? Podés mandar un mail. sí, puede ser. Y consultando. ¿No tienen ningún armado, Anderson? No, sí, tenemos el robot, bueno, o creemos que es un robot y, y alguna misión hemos hecho, pero esa justo la de impresora 3D, ¿no? Y Claro. nosotros Sí, por estábamos ahí. con ganas de mandar eso, mandar un videíto explicando y tipo, solo cumplir con la tarea, aunque no saque el filamento en la impresora 3D. Ah, bien. Y manda un mail, envía un mail y envía el video a ver qué te dicen. Te responden rápido igual el equipo, así que consulta. Dale, dale. ¿Alguien, alguien se está sumando ahora? Bueno. em, bueno, entonces nos quedaría. Sí, están acá las chicas, sí. Bueno, vos envía un mail que te van a responder. Em, Así que bueno, no me dejen para después, por favor, sé que tienen esta tarea por entregar, pero por favor, observen sus robots, sus diseños, y tienen ahí el espacio del encuentro para poder compartir el diseño con su robot, ¿sí?
pueden tomar de referencia los puntos que compartimos, ¿sí? Los componentes, qué tiene especial su robot, ¿sí? Y poder, sobre todo, bueno, contar qué le podrían mejorar, ¿sí? A su robot, contar las ventajas de su robot, para poder seguir avanzando y para poder aprovechar su robot y poder avanzar hacia un robot más complejo, más funcional, ¿sí? Que les pueda englobar y servir para poder combinarlo sobre todo con los mecanismos y sepan que, bueno, que es una de las patas, serían de la mesa importante, ¿sí? Al igual que la parte de programación, la parte del proyecto y de los valores, en donde van todos en conjunto, ¿sí? Si bien son un montón de puntos a tener en cuenta, dónde pongo el sensor, dónde coloco, qué espacio le dejo libre para los mecanismos, si lo tienen diseñado, lo tienen registrado, y si trabajan obviamente en equipo, y lo pueden ir mirando todos esos puntos a tener en cuenta, van a ir viendo que se puede ir construyendo de alguna manera para que a ustedes también les resulte como el robot, porque el equipo se tiene que sentir también cómodo con ese robot que van a ir construyendo. ¿Sí? Bien, ¿quieren consultar algo? Sí, yo quiero consultar si va a haber Una algún otro preguntita. desafío con la pista de entrenamiento, porque me gustaría volver a armar la pista del año anterior para seguir practicando con eso. Ay, no sabría decirte, lamento. Sé que van a ser desafíos de programación, ¿sí? En los próximos encuentros, pero no sabría decirte si lo van a hacer con la pista. Ok, Perdón. gracias. Yo quería preguntar si esta entrega que hay que hacerla en un documento PDF, un video, o cómo hay que hacerlo. Subiendo una imagen y comentando, ahí tienen el espacio para comentar. Lo pueden subir, ¿sí? No los quiero tampoco complicar Una con imagen la entrega. y un texto explicando. Perfecto. Sí. Buenísimo. Pero bueno, tienen ahí el espacio para compartir y vuelvo a mencionarles. Tienen el espacio ese del foro, de intercambio. Pregunten. Anderson, que recién mencionaba que no sabía si llegaban, bueno, aprovechen ese espacio, ¿sí? Yo estoy disponible para poder responderlos o para poder acompañarlos desde ese lugar, ¿sí? Y que puedan avanzar y en todo lo que los pueda ayudar, cuenten conmigo, ¿sí? Así que bueno, nada, les agradezco el espacio, les agradezco las preguntas, el aporte que fueron haciendo de ahí un diseño que se han llevado al fin de largo, que es revalorable. Y bueno, empieza ahora todo un desafío que nada, hay que disfrutarlo. Así que bueno, les súper agradezco. Bueno, nos vemos. A vos por Que pase todo, bien. por toda la data que nos diste. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chao. A ustedes, hasta luego. Gracias, chao, chao. Beso.